El desarrollo del sector forestal, un rubro de la economía que tuvo apoyo de todos los gobiernos en los últimos 30 años, quedó en entredicho en el Parlamento la semana pasada. Con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que pone límites a la producción forestal. Redactada por el diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto Tacuarembó, la iniciativa establece que de ahora en adelante la plantación de bosques generales y de rendimiento queda limitada a los suelos de prioridad forestal y que en general esa forestación no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria. Este hecho político generó tensiones fuertes dentro de la coalición multicolor. Varios legisladores oficialistas sostuvieron que con el proyecto se estaba cambiando las reglas del juego para los inversores y se estaba yendo contra el derecho a la propiedad. A las pocas horas, la Sociedad de Productores Forestales emitió un comunicado en el que entiende que la media sanción de ese texto pone en tela de juicio la seguridad jurídica, no solo en el sector forestal, sino en todas las actividades económicas del país, lo que dice es un elemento clave para la atracción de inversiones y es un activo competitivo a nivel internacional. ¿Qué se juega este rubro de la producción con esta ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Nelson Ledesma, secretario de la Sociedad de Productores Forestales. Ingeniero Ledesma, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, aunque ya hemos conversado con la institución otras veces, la definición, ¿no? ¿Qué es la Sociedad de Productores Forestales? ¿A quiénes representa? Bueno, la Sociedad de Productores Forestales nuclea aproximadamente 90 socios y la integran productores forestales, empresas de servicios, contratistas técnicos independientes. ¿Cuándo se creó? ¿Ahora, con este auge de la forestación, digamos, desde los años 80 en adelante? No. Digamos, hubieron pioneros que vieron al sector forestal, digamos, mucho antes de lo que fue la ley forestal, y tuvieron la posibilidad, digamos, de nuclearse y empezar a trabajar para el beneficio y el desarrollo, sobre todo, de un sector que en aquel momento parecía muy lejano, digamos, a lo que es la realidad de hoy, ¿no? Tiene más de 60 años de creada la institución. Bien, pero, como quedó dicho al pasar, desde mediados de los años 80, la forestación es una política de Estado en Uruguay. La norma que sustenta toda esa política es la ley 15.939 del año 1987. Correcto. Y me gustaría que de esa ley, para empezar, nos detuviéramos en el concepto de suelos de prioridad forestal, que de algún modo, no sé, es como la piedra angular, ¿no? Si entiendo bien, refiere a suelos de calidad más pobre a los efectos de la agricultura y la ganadería, en los cuales se incentivaba la plantación de árboles, concediendo para ello beneficios fiscales y subsidios a los inversores. ¿Está bien esa síntesis? Sí, hay que definir claramente para la gente, digamos, para el común denominador de la gente que no está en el sector, qué es actitud forestal y prioridad forestal. Tenemos dos definiciones. La actitud forestal es una definición agronómica que refiere a los suelos donde los árboles pueden crecer, pueden desarrollarse, donde pueden tener condiciones de profundidad de suelo, donde tienen buenas condiciones de drenaje y donde la fertilidad es baja. Y después hay un concepto, ese es un concepto agronómico, digamos. Y después hay un concepto político asociado a la ley forestal y profundizado en la ley del año 87, digamos que es un concepto donde él, de alguna forma trató de que los beneficios que el sector obtenía de parte de la política forestal fueran concentrados en los suelos, en determinados suelos con aptitud forestal. Pero los suelos de prioridad forestal no incluyen todos los suelos de aptitud forestal. Incluyen solo una parte, digamos, ¿no? Hay, por ejemplo, en los establecimientos hay grupos de suelos donde hay mezcla de suelos. Algunos que están considerados dentro de lo que es la prioridad forestal y otros suelos asociados que, teniendo la aptitud forestal, en su momento no fueron considerados para otorgarle los beneficios
que la política forestal definió en aquel momento. ¿Y por qué no? Bueno, yo supongo que se acotó, digamos, de alguna manera el beneficio, digamos, a determinados suelos que eran más fáciles de diferenciar, digamos, a los momentos de aplicar la ley. Es decir, hay suelos de aptitud que están mezclados, digamos, forman un mosaico con otros suelos, y en aquel momento era muy difícil, incluso ahora se está trabajando en la clasificación, era muy difícil separarlos. Entonces, para facilitar, obviamente se tomaron los grupos de suelos de aptitud forestal bien definidos y claramente en aquel momento identificados con valores de CONIAT definidos. Ahora, con el paso del tiempo se aprobaron decretos por los cuales esas tierras de prioridad forestal ganaron hectáreas, digamos, ¿no? Se ampliaron. Sí, correcto. Y por otro lado, los beneficios fiscales se acotaron. Sí, pasaron dos cosas. Correcto. A lo largo de estos 33 años, la definición de suelos de prioridad forestal sufrió modificaciones, digamos, se fue ayornando. Algunos suelos fueron retirados y otros suelos fueron agregados. Pero lo cierto es que se ganó en área. Los suelos de prioridad forestal son más ahora que antes. Se amplió, ¿no? Exactamente, porque en realidad la cantidad de suelos de aptitud forestal era mucho y es mucho mayor a los suelos de prioridad forestal. Y hay suelos que se han agregado, por ejemplo, que son suelos que anteriormente tenían alguna actividad agrícola y fueron esquilmados, digamos, por la actividad agrícola consecutiva, digamos, y sufrieron grandes deterioros, y esos suelos también fueron incorporados en los suelos de prioridad forestal, de forma de que la actividad forestal pueda contribuir a la recomposición estructural y de productividad de esos suelos. Inicialmente, con la ley del año 86, había 1,5 millones de hectáreas de prioridad forestal. Tengo entendido que al día de hoy se llegó a 4 millones. 4 millones un poquito más de 4 millones de hectáreas, sí, correcto. Ahí está. Bueno, pero por otro lado fueron cambiando los beneficios, los incentivos. Correcto, sí. Si entiendo bien, dejaron de otorgarse a las plantaciones dedicadas a la producción de celulosa y se limitaron a las plantaciones que tuvieran como destino la industria del aserrado, la industria de tableros de madera. Sí, correcto. A partir del 2005 se retiran los subsidios a las plantaciones y a partir del 2007 se eliminan beneficios de exoneraciones tributarias para todos los proyectos dedicados a la producción de fibra, diría yo, entre ellos celulosa. Ajá. ¿Cuál era el concepto? Bueno, básicamente en aquel momento se sostenía de que se prefería, digamos, direccionar de alguna forma los beneficios de la ley hacia proyectos en aquel momento definidos en el decreto con madera de calidad, que eran los proyectos que a criterio de los gobernantes generaban mayor mano de obra. O sea, los proyectos de madera de calidad llevan un manejo silvicultural mucho más intensivo que los proyectos dedicados a la celulosa, porque hay intervenciones a lo largo de todo el turno para mejorar la calidad final del producto, o sea, de la madera. Se hacen raleos, o sea, la eliminación de árboles defectuosos y podas para, digamos, obtener un producto que va a la industria de transformación mecánica. Bueno, por otro lado, se observó que la forestación no se acotó a los suelos de prioridad forestal, sino que avanzó también en predios de mayor calidad, digamos, aptos para otro tipo de producción como ganadería y agricultura, algo que estaba permitido. Exactamente, es un buen punto ese. Ya la ley forestal previó en su primera instancia, la unidad, digamos, era el padrón. Entonces, aquel padrón que tenía el 60% de prioridad, o sea, suelos de prioridad forestal en un 60%, automáticamente cuando se forestaba, la ley permitía que el otro 40% fuera asignado también a prioridad forestal. Ese fue un primer punto por los cuales se forestaron algunos suelos que no estaban incluidos en ese primer grupo de suelo de prioridad. Y después en el 2006 hubo una modificación que fue para la calificación de bosques protectores, que en aquel momento tenían algún beneficio, donde se agregaron, digamos, que el 8% de los predios agropecuarios, aunque no tuvieran prioridad forestal, podían, digamos, ser forestados en suelos de no prioridad, de forma de incorporar la forestación como un rubro, digamos, de abrigo y sombra a la actividad agropecuaria. Ajá. En aquel momento el 8% fue algo así arbitrario y digamos, no tenía una razón de ser por qué 8%, pero eso de alguna forma empezaba a incorporar
la actividad forestal como complementación de la actividad ganadera. Y eso es la importancia. O sea que ahí sí, también... A ver, aclaremos. Para la ganadería es importante contar con sombra, ¿no? Sí, hoy está demostrado, hay estudios científicos. Hace un mes atrás la Sociedad de Productores Forestales organizó el desayuno forestal, y ahí el doctor Álvaro Simeone presentó un excelente trabajo de muchos años sobre el impacto que tiene el disponer de sombra, básicamente, más que abrigo, sombra, en la actividad agropecuaria, en la productividad, digamos, ¿no? Y eso es algo que obviamente se manejó históricamente, por algo existen una cantidad de bosques implantados originalmente en suelo de no prioridad como cortinas protectoras para el ganado, y hoy está demostrado los beneficios que eso tiene, sobre todo por el lado de la sombra. Esa era una de las razones por las cuales se habilitaba exactamente esa forestación en suelos que no fueran de los de prioridad forestal. Ese era el segundo concepto, ¿no? Y después hay otro punto que por qué hoy figuran suelos de no prioridad forestal, porque eran proyectos forestales basados en suministro de energía para las industrias. Digamos, cuando uno analiza Fanapel, por ejemplo, el proyecto forestal de Fanapel, situado en Colonia, Juan Lacase, gran parte de su área forestal, digamos, no estaba en prioridad forestal. Y ese proyecto, digamos, suministraba, la fibra para la producción de celulosa y papel en aquel proyecto. Lo mismo ha pasado en otras industrias, en el caso de Metzenicena, en el caso de Rausa, es decir, hubieron proyectos previos a la ley forestal que fueron plantados en suelo no prioridad. Por eso también que existen esos suelos. Pero también se ha sostenido que se avanzó en áreas que no eran de prioridad forestal, también por razones de costos, para digamos, bajar los costos de fletes en función, por ejemplo, de las distancias a las plantas de celulosa. Sí, hay un punto, antes de responderle a esta pregunta, me gustaría aclarar. Es decir, en ningún momento estuvo prohibido plantar en suelos de no prioridad forestal. Sí, yo lo dije al pasar. La diferencia es un punto importante, es decir, la diferencia era que los proyectos bajo prioridad forestal tenían los beneficios, y así como estos otros proyectos que fueron anexados después como complemento de la actividad ganadera. Los proyectos que o los campos que se han plantado, digamos, todos se hicieron bajo las normativas legales que disponen la Dirección Forestal, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y también el ordenamiento territorial de las intendencias, bajo los cuales el sector forestal, convive, y tiene que presentar sus proyectos, ¿no? O sea, no es que se ha plantado nada fuera de eso. Y si uno analiza hoy de toda el área forestal, hay un 29% de área plantada en suelos de no prioridad forestal, sí, y el 90% de esos suelos están plantado en suelos de índice CONIAT por debajo de 114. Aclaremos lo del índice CONIAT. El índice CONIAT es una medida, de productividad del suelo basada en producción de carne y lana, que fue la unidad que se tomó para definir los suelos de prioridad forestal. Es decir, los grupos de suelo estaban asociados a CONIAT bajo por baja productividad, y esa fue la definición que hoy existe, grupos de suelo CONIAT, y hace referencia a ese índice que es el equivalente a productividad en carne y lana. A ver, llevado a hectáreas. Usted recién manejaba porcentajes. Sí. El diputado Menéndez, el autor de este proyecto que se votó la semana pasada, sí, decía que en 1987, cuando empezó esta era de la forestación en Uruguay, nuestro país tenía 70.000 hectáreas planteadas. Sí, claro, no existía Ahí está, 70.000, muy poco. Sí. Hoy son 1.100.000 hectáreas. Sí, correcto. Y de ese 1.100.000, unas 300.000 están fuera del área de prioridad forestal. Exacto. Esos son los números oficiales. Y el 90% de esos suelos de no prioridad forestal implican suelos de CONIAT de 114. Es decir, traducido a la gente que no maneja la terminología, son suelos de baja productividad, de muy baja fertilidad. Bien. Y para terminar esta parte introductoria, antes de venir al debate de estos días, ¿sí? En base a esa estructura legal que hemos sintetizado, simplificado en estos minutos, pero en función de esas políticas que han estado vigentes, ¿cómo ha sido el desarrollo del sector? ¿A qué estado se llega en el día de hoy? Y bueno, nosotros pensamos que el sector tiene un potencial enorme de crecimiento, ¿no?
Hoy se presenta, digamos, uno mirando estos proyectos, presenta en el sector como que ya hubiese llegado al límite de sus posibilidades, y nosotros creemos todo lo contrario. El sector forestal tiene un potencial enorme, o sea, recién se ha empezado a desarrollar. Obviamente el sector de la celulosa ha sido obviamente, el que más se ha desarrollado. Obviamente los impactos de las 3 plantas en lo que refiere a la escala de esos proyectos, a la inversión y a lo que derrama en la economía, es lo que ha generado un mayor impacto en el sector, pero tenemos una gran oportunidad de crecimiento en lo que son los otros proyectos de madera sólida, digamos, donde el país está recién generando la materia prima para esos proyectos, donde hay posibilidades de incorporar mucha industrialización. Y además, Emiliano, el sector forestal, si uno mira hacia el futuro, digamos, es un sector con un potencial a nivel no solo productivo, sino ambiental. Es decir, ¿En qué sentido? A ver. Cuando uno mira hacia dónde va el mundo, hoy las exigencias ambientales a nivel de los consumidores de países del primer mundo están poniendo mucho énfasis en lo que son los temas ambientales, básicamente lo que es el calentamiento global de la Tierra. Y ahí el sector forestal tiene un componente sustancial para lo que es las posibilidades de Uruguay. Uruguay es positivo en emisiones de efecto de gas invernadero. Según el último balance del Ministerio, hoy estamos en 19,5 millones de toneladas de emisión. No hay ningún otro sector productivo que pueda contribuir a la neutralización de los efectos de gas invernadero en el país como el sector forestal. Ese por el lado ambiental. Y por el lado productivo, nosotros siempre, o la mayoría de la gente, obviamente se focaliza en lo que es la producción de celulosa porque es lo que ha tenido más impacto. Pero hoy se abren oportunidades para lo que es la producción de biocombustibles, para lo que es el uso de la madera en construcción. Hoy vemos un Ministerio de Vivienda muy preocupado y con muchas ganas de utilizar la madera para, de alguna forma, resolver las necesidades habitacionales. Y también en el tema de fibra hay una enorme posibilidad y potencial para explorar usos de las fibras provenientes de la madera. En Alemania se ha desarrollado lo que es la fibra de carbono a partir del procesamiento de la lignina. La lignina es un componente de la madera que en el proceso de celulosa, es descartado y usado como energía. Bueno, en Alemania hay proyectos que están estudiando la elaboración de fibra de carbono. La fibra de carbono hoy se obtiene derivado de la industria petroquímica. Y obviamente por temas ambientales, primero que es muy caro, y después por temas ambientales, eso se está dejando de lado y se está buscando alternativas mucho más eficientes. Y eso tiene un potencial de uso y crecimiento en otras industrias, la aeronáutica, la automovilística, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las fibras para vestimenta, o sea, lo que es el dissolving. Este requerimiento ambiental hace que las grandes compañías de vestimenta, las grandes marcas, hoy estén viendo sustituir, en algunos casos, lo que es la fibra de algodón, por lo que significa ambientalmente la producción de algodón, digamos lo que es deterioro del suelo y consumo de agua, y también de alguna forma generar fibras que son provenientes de recursos renovables y reciclables. Lo mismo pasa con la nanocelulosa, que es un componente de la celulosa, o sea, que permite generar, ser usada en equipamientos electrónicos para generar pantallas flexibles o para generar filtros. O sea, hay un potencial de uso de productos diferentes a los que hoy conocemos, donde el Uruguay tiene una posibilidad de apostar de alguna forma a la tecnología, al conocimiento y a nuevas inversiones. Es interesantísimo ese espectro de posibilidades que están por delante. Seguramente no es algo conocido por el grueso de la población, ni siquiera pienso de la audiencia del programa. Vale la pena justamente profundizar en él. Pero claro, me queda la duda entonces de cuánto más va a haber que plantar o cuánto más será conveniente plantar. Hoy estamos en que
la forestación ocupa en torno al 6%, 6-7%, depende de cuál el tomo, del área agropecuaria. Qué denominador total, ¿no? Utilice, le da 6 o 7%. O sea, este número vamos a dejarlo marcado ahí porque, sí, correcto, porque el proyecto de ley que se sancionó en diputado la semana pasada pone un límite, en el entorno del 10, ¿no? Sí, correcto. Que me gustaría que lo viéramos. Pero entonces, para completar este panorama hoy en materia de exportaciones, por ejemplo, ¿en cuánto estamos? Bueno, el año pasado cerramos con 1.900 millones de dólares, ese fue el segundo sector de exportación. Este año seguramente caiga un poco por el efecto de la pandemia, y por efecto, digamos, no solo de la demanda y los volúmenes, sino también por los precios. Pero sin duda que si uno proyecta el sector, según el trabajo de Exante que se presentó hace pocos días, sobre lo que es el desafío por delante, el sector en el 2024 va a estar exportando en torno de los 2.500, 3.000 millones de dólares. ¿Y cómo se va a repartir esa exportación entre celulosa, que es lo que uno más ve o más prensa tiene, y otras posibilidades, otros rubros? Y hoy está básicamente concentrado en torno al 70% en lo que es celulosa y el resto en los otros productos, sean madera en rolos de pino, de eucaliptus, en chips, en tableros, en madera cerrada. En cuanto a cantidad de personas ocupadas. Bueno, el sector emplea directamente a hoy 18.000 personas y tiene otro volumen de mano de obra de unos 7.000 empleos más que son indirectos e inducidos. ¿Qué está contando allí? ¿Está contando las plantas de celulosa concretamente? Ahí estamos contando las plantas de celulosa y todo lo que tiene que ver con la madera, digamos, sólida, y todo lo que tiene que ver con la energía, con la leña. Digamos, básicamente se distribuye, la cadena celulósica emplea un entorno del 43% de esos 18.000 empleo directo, la cadena de madera sólida, que a pesar de la diferencia, digamos, de impacto que tiene una y otra, emplea cerca del 37%, o sea, es mucho más intensiva en mano de obra, y ahí es donde tenemos un potencial enorme para crecer en lo que es la inversión que está incipiente, digamos, en ese rubro. Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, secretario de la Sociedad de Productores Forestales, ahora para poner el foco en este proyecto de ley, que dio tanto que hablar la semana pasada. Con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada a un proyecto de ley que establece restricciones a la explotación forestal. Después de la votación de ese texto, que surgió de Cabildo Abierto, la Sociedad de Productores Forestales emitió un comunicado donde considera que la sanción de una ley en ese sentido pone en tela de juicio la seguridad jurídica no solo en el sector forestal, sino en todas las actividades económicas del país. La semana pasada, al día siguiente de este episodio parlamentario, entrevistamos en Perspectiva al autor del texto, el diputado Rafael Menéndez. Hoy estamos en diálogo con el ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, secretario de la Sociedad de Productores Forestales. Ingeniero Ledesma, bueno, después de haber hecho un repaso rápido de la historia de esta etapa, de la forestación como política de Estado en Uruguay desde 1987, vengamos ahora entonces a lo que acaba de pasar. Con este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, dicen sus voceros, se procura frenar el avance de la forestación en tierras que son adecuadas para la producción de alimentos. Menéndez y otros diputados sostienen que después de 30 años sin regulación es válido plantear un debate como este. Pero, advierten, la Sociedad de Productores Forestales reacciona porque es un sector mimado, no acostumbrado a este tipo de reglamentaciones. ¿Qué dice usted para empezar sobre este punto? Bueno, Emiliano, creo que eso demuestra no tener conocimiento de cuál es la legislación y cuál es la reglamentación a la cual está sometida el sector forestal. El sector forestal es uno de los sectores agropecuarios más regulados, si no el más regulado. Los proyectos forestales tienen que pasar por la Dirección Forestal para ser aprobados, y a partir del 2005, digamos, los proyectos tienen la obligación, los proyectos de más de 100 hectáreas, y si quiere podemos después aclarar ese tema, tienen que pasar por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y también están sometidos a las restricciones que ponen los gobiernos departamentales, o sea, con la Ley de Ordenamiento Territorial. Y además,
esto es lo que hace a la regulación nacional. Y además el 90% del sector forestal está certificado bajo estándares internacionales como el FSC y el PEF, donde, digamos, de alguna forma garantizan de manera externa internacionalmente que el sector cumple con los estándares más altos en temas sociales, ambientales y, bueno, económicos es el otro mundo. O sea que decir que el sector forestal se ha desarrollado sin ninguna regulación, creo que es o desconocer lo que el sector, cuáles son las normas que rigen el sector, o, digamos, de alguna forma tratar de confundir a la opinión pública para justificar un proyecto. Y la otra parte de la afirmación de que a esta altura del proceso corresponde, seguramente cabe hacer una evaluación y eventualmente corregir. Después de todo, no lo dijo el diputado autor del texto, pero a las pocas horas el ministro de Ambiente, Adrián Peña, comentó que si bien no está de acuerdo con el proyecto de ley, las inquietudes que aparecen allí son legítimas y el propio ministerio estaría trabajando en medidas en esa dirección o parecidas. Sí, vayamos por parte. El proyecto, o los que, digamos, presentan el proyecto, presentan una falsa oposición o falsa dicotomía, que es forestación, producción de alimentos. El país está muy lejos de tener, digamos, esa dicotomía, y obviamente eso... hay demostraciones en otros países del mundo que eso se regula solo, digamos, con las decisiones que los productores van tomando para mejorar la productividad y los ingresos de sus predios, y van orientando, digamos, sus decisiones en función de los beneficios que le van dando una u otra actividad. El Uruguay tiene 12 millones de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera, y estamos muy lejos de llegar a una situación, si supusiéramos que los campos forestales no se pudieran revertir para otra actividad, estamos muy lejos de esa situación. Por otra parte, los campos forestales pueden ser perfectamente revertidos a la situación original del suelo. Y para eso podemos ir a ver el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se dio cuenta, es decir, lo que le ha pasado en la última década, el auge de la lechería en Nueva Zelanda, hizo que muchos productores tomaran la decisión de deforestar, es decir, cortar árboles dedicados a la producción de madera, y volcar esos predios a la actividad lechera. Eso hizo de que Nueva Zelanda advirtiera, porque tiene un compromiso muy fuerte con los temas ambientales y el protocolo de Kioto sobre lo que es los gases de efecto invernadero, hizo que reviera su política y dijera: atención, nosotros tenemos que mantener el patrimonio forestal que teníamos en 1990 por todo lo que tiene que ver la captura de CO2 y los temas ambientales. Y puso algunos impuestos para los bosques que eran cortados, digamos, para este cambio, que eran cortados y que fueron plantados antes de 1990. O sea, no hay ninguna evidencia de que los campos que han sido utilizados para la actividad forestal, y sobre todo actividades que están certificadas bajo estándares de sostenibilidad, que no puedan ser revertidos para un uso agrícola, producción de alimentos, ganadería, lo que quiera. Ese es un concepto que debe quedar claro. O sea, hay hemos escuchado hasta que la forestación desertifica, una cantidad de cosas que son de la prehistoria, digamos. Hoy el mundo funciona así, bueno, y hay evidencias reales, y la academia también lo avala. Pero Menéndez respondía al comunicado de la Sociedad de Productores Forestales. El comunicado dice: se busca imponer restricciones a la libertad de producción, lo que en nuestro ordenamiento jurídico solo puede hacerse para preservar un bien superior que se vea amenazado. Sin embargo, no existe en el proyecto ni en su exposición de motivos argumentación sobre cuál es el bien superior a preservar. Lo que respondía Menéndez en la entrevista de la semana pasada era que el bien superior a preservar es la diversificación de la producción agropecuaria y en especial el cuidado de la producción de alimentos. El sector forestal en ningún momento pone en riesgo la producción de alimentos. O sea, ese es una dicotomía o una contraposición que en la realidad no existe. O sea, si uno pensara en el bien general, uno tendría que promover el tema forestal por los temas ambientales que estábamos hablando. O sea, el mundo, miramos lo que hace Francia, miramos lo que estoy comentando de Nueva Zelanda, que no solo se preocupó por lo que se estaba cortando, sino que generó proyectos nuevos forestales
para tratar de aumentar la captura de CO2 y bajar los efectos de gas invernadero. Miremos lo que hacen países que producen petróleo, que están anunciando que para el 2050 lo van a dejar de hacer por temas ambientales. O sea, si miramos el bien común de la población de Uruguay, el sector forestal desde el punto de vista ambiental tendría que ser aún más promovido y promocionado. Y estamos lejos de ese problema, es decir, por el sector forestal. A ver, hay países como Holanda y Países Bajos, son los segundos exportadores de alimentos en el mundo, y lo hacen en invernáculo, o sea, aplicando tecnología e inversión. O sea, creemos que es un, digamos, plantear ese problema, creo que no le da la dimensión de la importancia que esto tiene para el país, digamos, para el futuro del país. Vio que el planteo tiene otras componentes conectadas seguramente con esto que decía el diputado Menéndez, pero hay otros, ¿cómo decirlo? Hay otros factores, hay otros ruidos en el debate, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo genera el sector, decía usted? Hoy 25.000, en el 2024 30.000 con el proyecto nuevo UPM. Como contrapartida se señala que la forestación acorrala al productor de a pie, que muchas veces es forzado a dejar la actividad. Se plantea que la forestación ha provocado un alza en el precio de la tierra, que muchos productores que arriendan sus predios no pueden pagar. También hay quejas porque la poca mano de obra disponible para otras actividades como ganadería y agricultura se va hacia la forestación, que paga mejor. ¿Qué dice sobre estas otras situaciones? Sería bueno que todos tuviéramos una visión de emparejar hacia arriba y no hacia abajo, digamos. Los puestos de trabajo que genera el sector, es decir, si algo tiene el sector es la capacidad de descentralización que tiene. O sea, la actividad forestal no se desarrolla en Montevideo, se desarrolla en las distintas ciudades del interior. Entonces, esos 25.000 o 30.000 puestos de trabajo son los que, digamos, de alguna forma están permitiendo que la población del interior permanezca en el interior. Y tenga posibilidad de desarrollo personal y profesional. Es decir, lo que ha cambiado la lógica de la persona que vivía en el campo con su familia. Hoy el tema de la migración del campo a las ciudades, y no me refiero a Montevideo, sino a la ciudad interior, es un tema mundial, digamos, que se plantea no a nivel de país. Lo que ha sucedido es que las familias hoy buscan mejorar sus condiciones de vida, tener más confort, tener más posibilidades de educación, de salud, y eso se lo da el poder vivir en una ciudad, ir al trabajo todos los días, como hacemos nosotros, hacer sus 8 horas, regresar y estar con su familia. Ese es el concepto que ha cambiado. Ahora, la actividad forestal. Pero vio que este tipo de quejas vienen incluso de la Federación Rural, ¿no? El Congreso de la Federación Rural este año aprobó una declaración con este alerta. Dice: el creciente avance de la forestación, producto de la implantación de plantas de celulosa con beneficios otorgados por el Estado, que la producción tradicional no tiene, ha llevado a que se dé una competencia desigual por arrendamientos de campos, forestándose áreas que históricamente fueron agrícolas. Otro problema que trajo este crecimiento es el riesgo de incendios, con el difícil control que tienen, encontrándonos con situaciones de pueblos que no tienen cuarteles de bomberos, debiendo recurrir a otras localidades, como es el caso de El Carmen. Hay bastante discusión, bueno, hay bastante, digamos, vayamos por el tema, reclamo. A ver, sí se entiende. Vayamos por el tema de la renta. Primero, el precio de la tierra no ha subido por los forestales, el precio de la tierra ha subido por el gran auge que tuvo la agricultura hace 10 o 15 años atrás, digamos, que hizo que muchos productores argentinos compraran tierras en Uruguay, pagaran precios, y eso fue corriendo de alguna forma el precio hacia el interior del país, y la tierra ha subido en el mundo, digamos. Ese es el primer punto, no es culpa de los forestales. Segundo, el tema de las rentas, o sea, a los precios de la tierra hoy, que estamos hablando de precios forestales entre $3.000 y $3.500 para campos forestales, no estoy hablando de campos agrícolas, que por otro lado el sector forestal no le interesa los campos de mucha productividad agrícola, porque técnicamente, digamos, esos campos tienen mayor arcilla, y eso dificulta el crecimiento de las raíces de los árboles. O sea, que los mejores campos para el sector forestal técnicamente no son buenos, no son buscados. Y por otro lado, el productor ganadero tampoco quiere destinar su mejor parte del campo para realizar la actividad forestal. Él quiere que se foreste en la peor parte del campo. O sea que ahí estamos perfectamente alineados los intereses. El tema de la renta. Para cualquier proyecto forestal, digamos, es mucho mejor pagar una renta anual que hacer una inmovilización de capital del precio de la tierra, los $3.000 o $3.500,
que podemos manejar hoy en Uruguay al momento cero. O sea, estamos hablando de proyectos que se hacen a 30 años. Hágase el cálculo de lo que significa de alguna forma el interés de ese dinero inmovilizado, y no es el objetivo de las empresas forestales tener la tierra, lo que le interesa es tener la materia prima. Pagando una renta, uno puede obviamente a estos niveles pagar rentas mejores, que aumentan en la medida que los predios estén más cerca de la planta. ¿Por qué? Porque el componente de costo del transporte significa un costo muy alto en la materia prima. Entonces, si el predio está más cerca, yo puedo pagar y anexarle. O sea, creo que esos son conceptos que pasan para cualquier rubro, y más en el rubro forestal, donde uno inmoviliza un capital importante, que es el valor de la tierra, a 30, 40 o 50 años. Entonces, esas son las razones también de renta. Y obviamente la posibilidad que se quejan de que la mano de obra, obviamente, el sector forestal ha elevado la calidad, digamos, del trabajo forestal y las remuneraciones. O sea, por la tecnología, por todo lo que exige, la regulación que exige el trabajo forestal en temas de seguridad ambientales. Entonces, de alguna forma, obviamente, nos ha elevado la vara a todos, y porque los estándares internacionales nos obligan también a tener esos estándares para poder estar certificados. Enseguida completamos la entrevista con Nelson Ledesma, ingeniero agrónomo, secretario de la Sociedad de Productores Forestales. Vamos a poner el acento allí en algunos de los artículos de este proyecto de ley aprobado la semana pasada en diputados. Es un indicador interesante a propósito del tema, de la importancia del tema. Yo le comentaba al ingeniero Nelson Ledesma que están llegando una cantidad enorme de mensajes, ¿no? Con preguntas, con opiniones. Es probable que tengamos que seguir con el asunto en otros días y con otros puntos de vista, eso se queda ya clarísimo. Vayamos al nudo del proyecto de ley votado en diputados. Establece que de ahora en adelante la plantación de bosques generales y de rendimiento queda limitada a los suelos de prioridad forestal, y que en general esa forestación no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria. ¿Por qué para ustedes estas dos disposiciones, estas y algunas otras, son un problema serio? Bueno, el primer punto es que establece una prohibición, digamos, ¿no? Y además afecta derechos fundamentales como el de que los productores puedan decidir qué actividad desarrollar o no en su predio. O sea, no... Y además, como decíamos al principio, no hay fundamentos. Según nuestro orden jurídico, si hubiera fundamentos de orden general o de preservar beneficios generales, uno podría entenderlo, pero no hay ninguna razón en este caso, como ya lo hemos hablado y bosquejado, ni hay razones técnicas ni ambientales, ni de ningún tipo, ni de, como se planteaba, de poner en riesgo lo que es la producción de alimentos. Entonces no hay fundamentación para ellos. Y además, desde el punto de vista de poner techo a la ese es un primer punto, y además poner techo al desarrollo forestal y todo lo que implica el cambio de estabilidad jurídica para lo que es la inversión. Es decir, en un país donde necesitamos la inversión, donde el sector ha demostrado su capacidad para generar mano de obra, oportunidad de trabajo de buena calidad y con buenas remuneraciones, como vimos que muchos otros sectores se quejan, esto es un tiro a la línea de flotación del sector forestal. Y obviamente ya estamos recibiendo en accionistas de algunos de los socios de la ciudad preocupación por este primer paso que se dio. Esto es borrar de alguna forma, para el sector forestal, es borrar todo lo que la ley forestal, a través de los 7 gobiernos desde la instalación democrática de que se hace la ley, todo lo que ha hecho y todo el esfuerzo que ha puesto el país. O sea, pero esto es un antes y un después. El proyecto surge de Cabildo Abierto, que es un partido político nuevo, ¿no? Sí, correcto. Pero lo vota el Frente Amplio. Por ejemplo, lo vota el Frente Amplio, que fue gobierno durante los últimos 3 periodos y que en esta materia acompañó la política forestal que se ha seguido. Sin embargo, el diputado Nelson Larzábal dijo, hablando con el diario El País, es un pequeño paso hacia la limitación de forestar en suelos de alta productividad de alimentos. Lo que hay forestado ya es suficiente para las 3 pasteras y para las industrias de aserrín que están instaladas. Y si es necesario, se puede aumentar casi un 50% más
solo en esos suelos que fueron definidos desde hace muchos años como prioritarios para la forestación. O sea que todavía se podría avanzar en los suelos de prioridad forestal, que son los que el proyecto tolera, digamos, ¿no? ¿Qué dice usted? A ver, este proyecto es malo para todos. No sé quién, digamos, se beneficia con este proyecto. Es malo para el sector por las limitaciones y por los cambios de reglas y la falta de estabilidad jurídica para los inversores. Eso está muy claro. Es negativo para el productor agropecuario que de alguna forma quiere diversificar y complementar su actividad ganadera o agrícola. Y es negativo para el país porque de alguna forma se afecta a lo que es el ambiente de negociación y se da malas señales sobre la estabilidad jurídica, tan necesaria para cualquier proyecto de inversión y mucho más para proyectos de inversión que se hacen a 20, 30, 40 años. Respecto a esa puntualización, insisto, es decir, no hay ninguna, o sea, nunca hubo prohibición sobre el sector forestal, sobre la posibilidad de plantar en suelos que no son de prioridad forestal. Insisto con este tema, los suelos de mejor actitud agrícola no son lo que la industria forestal y los proyectos forestales buscan, porque hay una incompatibilidad entre el desarrollo del árbol, digamos, que permite esos suelos por las características. O sea, eso está descontado. Entonces, creemos que es totalmente negativo este proyecto. Pero incluso desde el Frente Amplio se sostiene eso, que primero, no se está cerca de ese 10% que se establece como tope, y segundo, que dentro del área de prioridad forestal, que sí se permite, que sí se permitiría o se continuaría permitiendo con este proyecto, hay mucho para crecer todavía. Entiendo. Primero, hay muchos suelos, como decíamos al principio, de actitud forestal que no están contemplados en la ley forestal y que se podrían plantar. En un establecimiento hay un mosaico de suelos, digamos, no hay algo perfecto, regular, donde conviven suelos de prioridad forestal y otros suelos con actitud forestal, que el mejor uso que se puede hacer es forestal y que con este proyecto quedarían afuera. Y además, muchos hacen la relación directa entre la disponibilidad general de suelo de prioridad forestal y la demanda. Eso, no siempre están alineados, o sea, la disponibilidad se da en ciertos lugares que de repente no quedan logísticamente adecuados, o el productor no quiere vender, o el precio que pide es diferente, o no quiere incluir. O sea, es lo mismo cuando se dice el volumen de madera que hay hoy perfectamente da para las 3 plantas. O sea, no existe esa alineación perfecta. Es decir, hay mucho volumen, mucha actividad forestal que están asociadas a otros proyectos de madera sólida. Distintos proyectos. Entonces, no se puede hacer esa asociación lineal, y además se pierden oportunidades como la que decimos, decir, aprovechar de una forma más eficiente los predios por parte de los productores que pueden diversificar. O sea, y este proyecto, así como está, favorece, digamos, lo que es la concentración de la tierra. Es decir, ¿cómo es eso? Si las empresas forestales que necesitan de la materia prima no la pueden lograr en la forma de asociación que se ha dado últimamente, que es, en lugar de comprar tierra, hacer contratos de arrendamiento con productores agropecuarios que de alguna forma participan de este negocio y no comprando tierra, lo van a hacer comprando más tierra. O sea, van a tener que abastecerse y van a necesitar comprar más tierra a ellos, en suelo de prioridad forestal, lo que quiera, para cumplir con la necesidad de su abastecimiento. Los proyectos estos que implican millones de dólares de inversión no pueden darse el lujo de no tener la materia prima. Entonces, en lugar de darle la oportunidad a un productor agropecuario de tener una diversificación, de optimizar el uso de su predio y de evitar de que las grandes empresas sigan comprando tierra, esto va en sentido contrario. Las consultas que hizo la semana pasada la producción de En Perspectiva a propósito del voto de los legisladores del Frente Amplio, encontraron en algunos de ellos la explicación de que ya en el periodo de gobierno pasado se estaba discutiendo cambios de este estilo con la administración. Sí. Como para justificar por qué votaban esto que planteaba Cabildo Abierto. ¿Ustedes habían tenido conversaciones? A ver, el ministro, hubo un proyecto, en la administración anterior había un proyecto que no lo llegamos a conocer nosotros, de aclaración, calculo, o de modificación sobre los suelos de prioridad forestal. Pero no era prohibición, era, digamos, de qué forma también se podían utilizar esos otros suelos que son de aptitud forestal y que no están contemplados. De alguna forma, para darle un marco mayor de posibilidades de optimización.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, cuando lo invitamos al desayuno forestal el 28 de octubre, él nos hizo una presentación de una última slide, que fue bastante comentada, donde él presentaba de alguna forma que un proyecto que estaba, digamos, tratando, que había presentado en ese momento a la Dirección Forestal para hacerlo analizado sobre también el tema de suelos forestales, pero y nos dijo que nos iban a invitar. Suponemos que lo está trabajando con la Dirección Forestal y con RENARE, que es, digamos, el órgano competente que tiene competencia sobre el tema de los suelos. Suponemos que en algún momento nos lo van a presentar. ¿Cómo se entiende eso entonces? Porque el ministro no está de acuerdo con este proyecto que se aprobó ahora. Sí, porque este proyecto habla de prohibir, digamos, ¿no? Sí, sostiene que no tuvo participación en comisión cuando se dio entrada a esta segunda versión, porque había habido un primer proyecto de Cabildo Abierto, después hubo un segundo. El primero sí tuvo la asistencia de distintas voces y distintas instituciones para el debate en comisión, el segundo no. Entonces, para empezar, discrepa con eso, discrepa con el instrumento. Él dice que si se va a hacer cambios, no debe irse por el camino de la ley, pero dice que entiende las inquietudes. Entonces... Bueno, es una pregunta para el ministro, o sea, ¿cuáles son las inquietudes? También el ministro en su momento dijo que, según sus técnicos, después de 30 años los suelos sufrían, digamos, algún tipo de afectación. Nosotros, apoyándonos en la academia, y de hecho en el desayuno forestal hubo una presentación del ingeniero García Prechat, donde él expuso digamos, estudios de la academia sobre el tema de los suelos forestales y el uso de los suelos forestales y cuáles son, digamos, los beneficios que genera, digamos, en cuanto a aumentar la cantidad de carbono en el suelo, que es un elemento, el mejor índice de calidad del suelo aceptado internacionalmente. Y además el ingeniero presentó un informe que hizo el país ante la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, donde el país informa, digamos, cuyo objetivo, es la neutralidad en lo que es la degradación del suelo al 2030. Cuando el país presenta, que lo va a hacer la DINAMA, presenta su informe desde el año 2000 a 2015, cuando uno analiza ese informe, las únicas áreas del país que han mejorado su calidad de suelo y que no se han degradado es toda el área forestal, o sea, sean bosques nativos o sean plantaciones. Entonces, va contra los prejuicios que están muy extendidos. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando uno se apoya en la academia, cuando uno ve que los informes de las propias autoridades, que son las que regulan los temas ambientales, muestran los beneficios que la actividad forestal tiene, o sea, uno no puede entender cuando hay este tipo de bueno, pero el ministro dice que está pensando en cambios por la vía de resoluciones. Bueno, nosotros esperamos que esos cambios sean aclaratorios de lo que planteábamos, es decir, de la posibilidad de desarrollar actividad forestal en esos otros suelos de aptitud forestal que, por lo que explicábamos inicialmente, de alguna forma, por estar mezclado en otra unidad de suelos, no se podían separar fácilmente en aquel momento de la primera ley forestal. Con nueva cartografía, con lo que fuera, supongo que eso se va a poder hacer y se va a poder, de alguna forma, aclarar el uso de esos otros suelos de aptitud forestal, que es el mejor uso que se le puede dar. Pero hay una diferencia entre que eso salga por resolución administrativa del Poder Ejecutivo, Ministerio de Ambiente, y una ley, por ejemplo. ¿El instrumento es importante ahí? Bueno, si es una ley de estas características, obviamente nos oponemos porque, o sea, plantea una situación y un problema que no existe. O sea, si perfectamente se puede arreglar con decretos que aclaren la situación, bienvenido sea. Pero, digamos, hoy, el proyecto que está hoy es muy malo y no se puede, digamos, no tiene sentido. Modificarlo, es decir, aceptar de que hay un problema. No hay un problema. O sea, Ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, secretario de la Sociedad de Productores Forestales, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. El tema sigue abierto, ¿eh? Bueno, Emiliano, muchas gracias por la invitación y por permitirnos expresar nuestra voz. Gracias. Ya volvemos, viene la tertulia de este lunes.